Buenos días, mi nombre es Yanet Santos y hoy voy a sustentar mi trabajo de investigación que titula Las migraciones extranjeras en el proceso de la evolución gastronómica peruana. La descripción de la realidad de la problemática. En la actualidad existe un enfoque más notorio en la gastronomía peruana a comparación de los siglos anteriores. De la mano a esto, el sector se ve afectado por distintos factores que lo han llevado a una evolución forzada. Uno de los principales factores fue y sigue siendo el constante intercambio cultural proveniente de las migraciones extranjeras, que han transformado gradualmente las técnicas de cocción, las recetas e insumos del territorio histórico y cultural peruano. La problemática encontrada es que la población peruana desconoce en su totalidad las migraciones extranjeras realizadas en el Perú, lo cual no permite entenderlas y entender los aportes que tienen estas. Como consecuencia, no podemos aprovechar la diversidad cultural en su máxima expresión y se pierden grandes cantidades de recetas e insumos que no valoramos a lo largo de los años. Como nos lo muestra el Instituto Nacional de Investigación de Innovación Agraria en el 2009, que el Perú solo se tiene registrados con guías genéticas 729 variables de papas nativas de las 6.408 variedades de papas existentes en el Perú. En este sentido, la investigación a realizar es importante debido a que mostraremos a las variables en su mayor exponente y las investigaremos a detalle para así poder entender la naturaleza de estas y las posteriores migraciones que existan, teniendo como propósito dar a conocer las raíces culturales de la gastronomía y así poder promover con nuestro estudio la revalorización y las prácticas perdidas a lo largo de los años. La problemática general es cuáles son las contribuciones de las migraciones extranjeras presentes en el proceso de la evolución gastronómica peruana. Los problemas específicos son: ¿cuáles son las contribuciones migratorias occidentales presentes en la evolución de los hábitos gastronómicos peruanos? ¿Cuáles son las contribuciones migratorias occidentales presentes en el proceso evolutivo de las recetas peruanas? ¿Cuáles son las contribuciones migratorias occidentales presentes en la nueva percepción y valorización de la profesión culinaria en Perú? ¿Cuáles son las contribuciones migratorias occidentales presentes en el reconocimiento de la gastronomía peruana? ¿Cuáles son las contribuciones migratorias orientales presentes en la evolución de los hábitos gastronómicos peruanos? ¿Cuáles son las contribuciones migratorias orientales presentes en los procesos evolutivos de las recetas peruanas, presentes en la nueva percepción y valorización de la profesión culinaria en Perú y presentes en el reconocimiento de la evolución gastronómica peruana? La justificación de la investigación. A partir de los resultados de la investigación, se buscará a nivel teórico demostrar la evolución que viene aconteciendo en nuestra cocina peruana gracias a los aportes de las diferentes migraciones ocurridas. A nivel metodológico, se buscará con la información brindada aprovechar al máximo nuestros insumos y diversidad cultural. A nivel práctico, se dará una nueva perspectiva diferente a la que hay actual para así poder ahondar más en nuestra cultura y buscar un enfoque más concreto de lo que buscamos como país. El marco referencial, los antecedentes. Tenemos a González en el 2016, Margarida y López en el 2011 y Molero en el 2011. González realizó una investigación que tuvo como principal objetivo analizar qué se entiende como gastronomía, tomando referencia a algunas definiciones anteriores. La metodología que él usa es la observación y el estudio de hechos de nuestro interés, tanto en documentos gráficos como otro tipo de documentos y referencias. En conclusión de su trabajo, se obtiene que la sociedad de la información ha adoptado dentro de la agenda de la cotidianidad el fenómeno de la gastronomía no solo como un hábito, sino como algo necesario en la vida social, sobre todo como un fenómeno natural y comunicativo. En este sentido, los grandes de la cocina son reconocidos como líderes de opinión y considerados autoridades sociales.
Margarida y López en el 2011 realizaron una investigación que tuvo como objetivo presentar una aproximación de la gastronomía como elemento clave del desarrollo de destinos turísticos. Las herramientas que usaron fueron la observación, el estudio, el análisis de casos recopilados de centros de investigación y artículos científicos. Como conclusión del trabajo, se da que el turismo culinario se define en la actualidad como una de las grandes apuestas para potenciar o consolidar los destinos culinarios, debido a la importancia de esta es cada vez mayor y que tiene para los viajeros un conocimiento sobre todo relacionado con la cultura gastronómica de los lugares que se visitan. Por otro lado, es de suma importancia, forma parte de un elemento clave al momento de decidir un destino para viajar. Por lo tanto, es de los aspectos fundamentales que se debe tener en cuenta al momento de promocionar un destino culinario. Molero en el 2010 realiza un estudio donde tiene como objetivo evaluar las características e influencias de la gastronomía china en la tradición culinaria limeña a partir de las migraciones masivas de los chinos al país desde 1849 hasta el presente siglo. Las herramientas utilizadas fueron la observación documental, la participante, las entrevistas de profundidad y las encuestas. Como conclusiones sostiene que la influencia de los hábitos alimenticios peruanos ha permitido evaluar el impacto de las poblaciones inmigrantes al país. Los nuevos hábitos alimenticios y culinarios insertados por los inmigrantes chinos al Perú deben entenderse como parte de la cultura palpable de la comunidad china presente. Marco referencial, marco teórico. Lo dividimos en migraciones realizadas hacia el Perú y cocina peruana. La definición de migración es un fenómeno donde una parte de la población se establece en otro país o región dejando su lugar de residencia según la OIM en el 2006. Historia de las migraciones desde la antigüedad. Las migraciones forman parte de las necesidades humanas. A lo largo de la historia contribuyen las grandes y primeras civilizaciones como Grecia, Fenicia y Roma, según Sagan en el 2009. Y en cuanto a los primeros registros históricos, la llegada de los hombres del continente americano hace 40.000 años y los movimientos masivos de Anatolia a la península griega hace 2.300 años antes de Cristo, según el colectivo IOE en el 1999. Y así sucesivamente marcaron la historia en grandes migraciones en diferentes épocas de la historia y en diferentes partes del planeta. Factores que impulsan a la migración. Coronel en el 2011 divide las razones en dos factores. Los factores que son socioeconómicos, políticos, psicológicos y culturales, que son en busca de una mejor calidad de vida, y los otros que son de naturaleza fisioquímicas, tanto como de desastres naturales, que obligan a la población a salir de su residencia actual, de su país de origen, a buscar otro sitio donde puedan habitar. Las consecuencias de las migraciones. Para el país de origen, según Gómez en el 2010, representan gran cantidad de mano de obra y riquezas que generan, debido al efecto de producción y consumo, de la cantidad de demanda que generan ellos mismos. Y para los países nativos que dejan ir de donde salen los inmigrantes, pues se pierde en mano de obra y se pierde bastante gente, pero también ganan lo que son en remesas, y también es importante el intercambio cultural que se da. En las migraciones realizadas hacia el Perú veremos las migraciones de las colonias alemanas y austriacas en Perú. En busca del desarrollo, el Perú en el siglo XIX, el gobierno peruano trata de incorporar inmigrantes europeos en una política de colonización. Según Vázquez, en el 2019 llegan inmigrantes alemanes y tiroleses en 1857. Según Limachi, en el 2009, estos se establecieron en los valles de Oxapampa y actualmente aún permanecen pequeñas comunidades que mantienen las tradiciones europeas. La llegada de los inmigrantes italianos. Esta inmigración que ocurrió sucede a mitad del siglo XIX, en el año 1900,
2006 alcanzan más o menos los 13.000 individuos aproximadamente de inmigrantes, que se caracteriza por ser libres y estar asociado más a un factor económico e inversiones capitales, según Marcode en 1992. Después tenemos la llegada de los japoneses a tierras peruanas. Limachi en el 2009 nos data que los inmigrantes japoneses llegaron al Perú a finales del siglo XIX. En 1989 fueron alrededor de 119 japoneses y muchos de ellos fueron a haciendas a laborar y a ser esclavizados. Actualmente los descendientes suelen ubicarse en la zona de Madre de Dios, por lo que se encuentran bastantes habitantes con apellidos japoneses. Con el paso del tiempo su cultura también ha formado parte de la nuestra, tanto biológica como tradicionalmente. La llegada de los inmigrantes chinos al Perú. Inostroza en el 2006 data que llegaron al Perú en 1949 provenientes de China alrededor de 90.000 chinos que se mantuvieron en esclavitud alrededor de 8 a más años. Molero en el 2010 nos muestra que en el año 1874 se finaliza con el tratado con los chinos, la esclavitud, y es así como con el paso de los años se va dando ese mestizaje tanto biológico como cultural. Muestra de ello tenemos el barrio chino, ubicado en el centro de Lima, que representa su cultura. La cocina peruana. Tenemos la cocina peruana tradicional. Forma parte de la cultura propia de los peruanos y remonta también a lo ancestral, ¿no? En las culturas, el territorio peruano tiene la cultura incaica, que fue de las más notorias, pues la comida para ellos era sagrada y era utilizada hasta en ritos para venerar a los muertos y a los dioses. Muchas de las técnicas aún permanecen, técnicas de cocción, los métodos de irrigación y los métodos de conservación alimenticios, según Pesquera en el 2004. Para Curio y Macías, en el 2016, los platos tradicionales y peruanos aún mantienen cierta característica, como es el uso de ajo, cebollas y ajís. Los platos más tradicionales suelen ser el ceviche, la carapulcra, el rocoto relleno, el pisco sour, el oyuquito con charqui, el queso helado, los picarones, entre otros, que representan la cocina criolla como tal en cada región, realizada por las manos de las amas de casa, y los secretos que han permanecido a través de las tradiciones. La cocina peruana como patrimonio nacional. El Instituto Nacional de Cultura, según MAT en el 2012, registra que la gastronomía peruana ha sido nombrada Patrimonio Nacional el 26 de octubre del 2007. También han sido reconocidos como Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de Estados Americanos el 4 de febrero del 2011. Mata en el 2012 también afirma que se debe a tres procesos. Primeramente, a la resistencia y la continuidad de los ingredientes presentes en la sociedad. En segundo lugar, está la apropiación y resignificación de los procesos en distintos sectores de la sociedad. En tercer lugar, están los espacios culturales y sociales, donde la comida tiene un sentido de expresión y identidad. Todos estos sucesos han logrado identificar al pueblo peruano a pesar de las grandes diferencias sociales y económicas, también culturales, que puede tener nuestro país. Por último, tenemos la globalización y el boom de la culinaria peruana. Para Mejía, en el 2009, la globalización es un fenómeno bastante complicado que considera muchas dimensiones y perspectivas, que hace lo universal con lo particular, lo local con lo global y así sucesivamente. Es por eso que ante este fenómeno la cocina peruana también se ha visto internacionalizada. Como muestra de esto, World Travel Awards en el 2009 ha galardonado al Perú 7 años consecutivos como mejor destino culinario. Por otro lado, también hemos tenido premiaciones de los mejores 50 restaurantes en América Latina en el 2019, siendo galardonado por tercer año consecutivo el restaurante Maído, que se caracteriza por la comida Nikkei. Es una cocina creada de una nueva cultura, como lo explica el dueño del restaurante Tsumura en su libro sacado en 2013. Siendo el segundo lugar de las premiaciones por tercer año consecutivo también, Central, que es un restaurante que se caracteriza por una cocina de autor,
que varía en productos nativos y oriundos del Perú. Todo ello muestra la popularidad y la aceptación de la culinaria peruana en el extranjero, permitiendo la aparición de una cocina moderna que se dinamiza entre los aspectos tradicionales propios de la cultura y las técnicas modernas que han surgido. En la definición de términos básicos tenemos las variables migraciones extranjeras, que lo define la OIM en el 2006, que es un fenómeno en el que corresponde una parte de la población no nacional a una región de un estado o estado determinado. Este fenómeno se puede comprender a través de migraciones occidentales y migraciones orientales. Las occidentales hacen referencia a los países provenientes del hemisferio occidental, tales como España, Reino Unido, Irlanda, Francia, entre otros. Las migraciones orientales hacen referencia al hemisferio occidente, con países como Corea, Japón, China e India, entre otros. La evolución gastronómica peruana, según Ruiz en el 2009, la evolución se define como una transformación gradual de un producto que pasa de un estado a otro. Llevándolo al tema gastronómico, en el sector peruano viene a ser una transformación gradual de las técnicas de cocción, las recetas y los insumos, también los hábitos y culturas a través de la historia. Se puede comprender a través de los hábitos gastronómicos, las recetas, la nueva percepción y valorización de la profesión culinaria y el reconocimiento de ellos. Nuestros objetivos principales son: el general es analizar las contribuciones de las migraciones extranjeras presentes en el proceso de la evolución gastronómica peruana. Los objetivos específicos son analizar las contribuciones occidentales presentes en la evolución de los hábitos gastronómicos peruanos, asimismo también presentes en el proceso evolutivo de las recetas peruanas, presentes en la percepción y valorización de la profesión culinaria en Perú y en el reconocimiento de la gastronomía peruana. Analizar las contribuciones migratorias orientales presentes en la evolución de los hábitos gastronómicos peruanos, también presentes en el proceso evolutivo de las recetas peruanas, en la nueva percepción y valorización de la profesión culinaria en Perú y en el reconocimiento de la gastronomía peruana. Las variables: tenemos migración extranjera y evolución gastronómica peruana. La operacionalización de las variables. En la tabla tenemos migración extranjera de dimensión, migración occidentales y orientales. Los indicadores de las migraciones occidentales son las historias de migraciones de países occidentales, ubicación geográfica donde se dieron estas migraciones, dinamismo en la población nacional y los inmigrantes. Y de la misma manera se da en migraciones orientales los indicadores. En evolución gastronómica peruana tenemos la primera dimensión, que son hábitos gastronómicos, de indicadores: tipo de dieta alimenticia, alimentos más usuales, traducciones referentes al alimento, creencias a través de los insumos, maneras de cocción de los alimentos tradicionales, nuevas técnicas de cocina y adición de nuevos insumos en las recetas. También la creación de nuevas cocinas. En la siguiente dimensión tenemos recetas. De los indicadores son características de las recetas ancestrales y su tradición, variedad de las recetas en la actualidad, cambios de la estructura de las recetas a partir de la evolución. La dimensión que le sigue es nueva percepción y valorización de la profesión culinaria. Los indicadores son características de la carrera profesional antes de la evolución, la importancia y variedad de la educación profesional culinaria en la actualidad, los cambios de la educación profesional culinaria y la percepción social. Y también el nivel de cambio de las opciones laborales de la profesión culinaria. La última dimensión es el reconocimiento, y en los indicadores tenemos premios otorgados nacionalmente, premios otorgados internacionalmente y reconocimiento de insumos de manera internacional. En el método, en el enfoque, usamos un enfoque cualitativo porque los instrumentos usados serán datos históricos y geográficos de las variables y no se efectuará ninguna medición numérica ni estadística.
El tipo es básica, un proceso formal inductivo que busca descubrir nueva información de las variables y así desarrollar una teoría según tamaño en el 2009, por lo que se buscará información de las migraciones extranjeras y se analizará también el proceso de la evolución gastronómica peruana, más no se aplicará en la información ninguna solución a la problemática. En el diseño tenemos de casos que se caracteriza por la observación de situaciones actuales del comportamiento de uno o más casos en las comunidades, según tamaño en el 2009, por lo que se observará distintos casos históricos que demuestren los aportes migratorios hacia la evolución gastronómica peruana. También es etnográfico, pues es un diseño amplio que analiza un grupo de personas en un contexto cultural determinado, según Fernández y Baptista en el 2010. Por ello se analizará la gastronomía y los cambios evolutivos de esta presentes en un contexto cultural en el Perú. Las unidades de análisis. Se analizarán 35 unidades de análisis obtenidas de las siguientes bases de datos: Dialnet, Cielo, Digital S, CSIC y FAO Infus, entre documentos, registros históricos, libros que cumplan con los requisitos necesarios. En las técnicas usaremos la observación y la revisión documental. En la observación será para determinar si los documentos cumplen con los requisitos y la revisión documental para analizar de manera más detallada lo que son las migraciones y la evolución. En los instrumentos tenemos el registro de observación, de la primera variante, que es migración, el nombre del documento, el nombre del observador, el tema del documento, y el objetivo de esto es analizar y verificar la validez de los documentos que determinen las contribuciones de las migraciones extranjeras en la evolución gastronómica peruana. En los aspectos a evaluar tenemos: posee título acorde al tema, presenta fecha de publicación, presenta datos completos de publicación, datos completos de autor o autores, el autor posee estudios en el tema a tratar, presenta respaldo de editorial, revista científica o universidad, posee alguna base de datos confiable, el documento presenta un propósito u objetivo, presenta objetividad en el tema, presenta información actualizada y precisa y un URL accesible a cualquier dispositivo. Se tendrá para marcar sí, no, tal vez y para poner observaciones. En el siguiente instrumento tendremos la matriz de categoría de la variable 1, que es migración extranjera, y esta presente matriz buscará identificar y clasificar los datos recolectados de las unidades de análisis con fundamento en el tema de migraciones extranjeras hacia el Perú y sus aportes. Así poder sintetizarlo y agruparlo de manera más minuciosa. Tendremos un espacio para poner la fecha de publicación, autor, título, categoría migratoria, subcategoría, aportes y sucesos. Matriz de categoría de la variable 2. Esta matriz de categoría busca identificar y clasificar los datos recolectados de las unidades de análisis con fundamento en el tema de la evolución gastronómica en el Perú, para así poder analizar el papel de las migraciones en esta variable. También tendremos un espacio para poner la fecha de publicación, el autor, el título, el documento, la categoría gastronómica, la subcategoría y el resumen de datos encontrados. En el procedimiento que realizaremos será que el presente estudio realizará una recolección de datos basada en los documentos, para lo cual se habrá indagado en diferentes bases de datos confiables y se obtendrán solo los documentos que tengan fundamento con las variables. A través de analizar los datos se verificará a través del registro de observación si los documentos encontrados cumplen o no con los requisitos demandados para la investigación. Posteriormente se usará una matriz de categoría para recoger los datos necesarios de las unidades de análisis y finalmente esos datos recolectados serán analizados utilizando una herramienta informática que es atlas.tit. En las referencias haré un breve ejemplo de cómo hacer las referencias con APA de la sexta edición. Tenemos a Curio, la primera referencia es de un libro,
se pone primero el apellido, la coma, en mayúscula, la inicial del nombre del primer autor, se pone I. En este caso son dos autores, por lo tanto tenemos que poner el apellido del segundo autor, la coma en mayúscula, la inicial del nombre del segundo autor, punto, en paréntesis, el año de la publicación, punto, el nombre del libro, el título del libro, en cursiva, punto, la ciudad donde ha sido la publicación, dos puntos, y la editorial. En este caso es Lima Latino Publicaciones S.A. La siguiente referencia que tenemos es de un artículo de periódico online, por lo tanto se cita a quien da la información, que viene a ser la Cámara de Comercio de Lima, se pone punto, en paréntesis se pone la fecha completa, 19 de junio del 2019, punto, el título del artículo periodístico, la gastronomía peruana promoverá 75 millones de dólares, punto. Se pone el nombre del periódico en cursiva, en este caso es el peruano, se pone el punto y recuperado de y el link del URL. En el siguiente también tenemos lo que viene a ser un libro. El prosiguiente es una tesis de licenciatura. Se pone de igual manera el apellido del autor, coma, la inicial del nombre en mayúscula, en paréntesis el año, en este caso es 2011, punto, el título de la tesis en cursiva. Seguido de esto no se pone punto, se pone paréntesis, tesis, y se especifica de qué tipo de tesis es, licenciatura, maestría, doctorado, se cierra paréntesis, recién se pone el punto, la universidad de donde ha sido sacada la tesis, en este caso es Universidad de Cuenca, y la ciudad, que en este caso también viene a ser Cuenca, punto, recuperado de y el URL. Las demás siguen siendo todas las referencias usadas en el trabajo de investigación. Y eso sería todo. Gracias.